La Biblia nos enseña que tenemos una posición en Dios, que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice aquí que hay una guerra espiritual, y la guerra espiritual es en los lugares celestiales. Si va conmigo al capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recuerde lo que decía el versículo 12, que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que la lucha está ahí, no está aquí en la tierra, está ahí en ese ámbito espiritual. Y cuando alguien se convierte al Señor, Dios le da un lugar de honor y una posición en Cristo. Cuando alguien se convierte al Señor, es decir, cuando alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Dios lo pone en una posición elevada, en una posición donde puede ejercer una actitud y un carácter de vencedor, de victoria. Y que debe de saber que hay armas espirituales que le van a ser útiles si las toma, si las abraza, si las recibe. Yo creo que el cristiano ha sido llamado para caminar en victoria, hermanos. No para caminar derrotado, sino para caminar en victoria. Y la victoria se obtiene primeramente, obviamente, del ser interno, ese hombre interior que nace de nuevo cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Pero obviamente debe haber una transformación en nuestra mente. Nuestra mente debe ser transformada a la idea de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Cuando lo diga, dígalo con fe y repítaselo, porque esa es una realidad. Tenemos la mente de Cristo. Y quizás digas: bueno, no me miro así, pues como que tenga la mente de Cristo. Es que falta que nuestra mente sea transformada y que nosotros recibamos y que nosotros ejerzamos ese pensamiento en la vida. Tengo la mente de Cristo. Según este versículo 3 dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición. Diga conmigo: con toda bendición. Fíjese qué maravilloso que la Biblia nunca dice nos ha maldecido, sino que nos ha bendecido. Y dice que esa bendición es una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí donde está nuestra lucha. Por eso cuando hay una guerra, Dios no te manda desarmado, Dios te manda armado. Dios te manda con poder en tu vida. Y no sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, es una armadura y es una fuerza que yo la debo de entender para poder ejercerla. Es decir, que Dios te da la victoria, pero hay una manera de alcanzarla, y por eso debo de buscar entender. Escuchar de Dios. Diga conmigo: escuchar de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo escuché un mensaje 50 veces antes de entender qué me quería decir Dios. Es decir, escuchar y escuchar hasta que nuestro espíritu haga como un broche. Entiendo. El testimonio de Jesse Duplantis, la primera vez que fue a una actividad donde lo invitaron y él estaba ahí escuchando, y cuando acabó el servicio, todos corrieron a una mesa donde estaban vendiendo las grabaciones de las predicaciones. Y como él era nuevo en el evangelio, le dijo a su esposa: ¿y la gente a dónde va? Dijo: van a comprar los mensajes que ahorita escuchamos. Dice: pues ¿qué no los acaban de escuchar? Aquí estuvimos todos. Dice: para mí era nuevo, yo nunca había escuchado eso. Que alguien quisiera escucharlo por segunda vez, que alguien quisiera escuchar el mismo mensaje por tercera vez. Dice: eso era nuevo para mí. Pero cuando yo entiendo que yo debo de entender la palabra de Dios. Me gusta el pensamiento también de que alguien dijo: el cielo o la revelación del cielo nunca ha sido hackeada. ¿Sí me entiende la palabra? Los hackers son los que roban información, se meten a lo escondido y roban información personal, y vienen las falsas identificaciones o el robo de identidad. Pero es una realidad que la revelación del cielo nunca ha sido hackeada. Es decir, que ahí está para mí. Diga conmigo: ahí está para mí. Ahí está para mí. Nunca ha sido hackeada. No es de que ya escuché un mensaje y bueno, ya me aprendí de memoria lo que dijeron. No, la pregunta es:
ya recibiste revelación en tu corazón. Ya se empoderó tu corazón, tu mente, o quizás tengo que escucharlo 50 veces antes de que mi pensamiento sea transformado. Nos dieron bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si yo he entendido eso, obviamente yo camino como vencedor, yo camino victorioso, yo camino bendecido, porque se me ha dado toda bendición. Otra vez diga conmigo, toda bendición. Toda bendición. Eso lo quiere Dios que agarres en tu corazón, porque hay una lucha en los lugares celestiales. Hay una guerra, y en esa guerra Dios quiere que camines como vencedor. Pero primero debes de saber que Dios te ha dado un lugar, una posición. Por eso le decía, cuando alguien se convierte a Cristo, en ese momento Dios le da una posición de honor, una posición de autoridad, y lo eleva. Dice, aquí estás tú, ahora sí vas a caminar como vencedor. Pero tienes que ir transformando tu mente. Ahora, sigue diciendo ahí, mire lo que debo de recibir en mi corazón y en mi ser. Lo primero es que fui escogido. Diga conmigo, fui escogido. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios me escogió a mí antes de que el mundo fuera formado, antes de que estuviera Adán y Eva. Dios me escogió a mí. Otra día conmigo, me escogió a mí. Nos escogió en Él, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, dice que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Mira, hermano, hay enemigos que te quieren destruir. Hay enemigos, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, en los lugares celestes, que te quieren destruir. Pero si tú agarras en tu corazón que tú has sido escogido por el Señor antes de la fundación del mundo, y te escogió para ser santo y sin mancha delante de Él. Es decir, una limpieza, hermano, que no se obtiene en la tierra. Una limpieza que, te lo voy a decir de esta manera, una limpieza que por más que tú te limpies a ti mismo, no la vas a alcanzar, excepto que hayas sido escogido y que basado en ese escogimiento se lleve a cabo en tu vida. Una limpieza que viene de Dios. Diga conmigo que viene de Dios. Porque el hombre trata de limpiarse en la tierra, mi hermano. Mire, yo amo la vida moral, voy a decir. Y que no haya errores. Que la hija no salga embarazada. Que el hijo nunca se haga un tatuaje. Que el hijo nunca pruebe una droga. Que nunca anden de borrachos. Que sean respetuosos con sus mayores. Yo amo eso. Y bendigo a Dios por eso. Que Dios ayude, hermano, a mantener esa moralidad. Pero esa moralidad no salva a nadie. Es bueno, ya conmigo, es bueno. Es bueno. Pero esa moralidad no salva a nadie. Porque es una limpieza muy buena. Y que ojalá esté en nuestras vidas. Porque hemos sido llamados para hacer luz en el mundo. Amén. Para hacer luz, ser de bendición. Pero la limpieza, el ser santo y sin mancha delante de Él, no se consigue con esfuerzos en la tierra, excepto entregándose a Cristo Jesús y dejar que Él haga esa limpieza en nuestra vida. Y cuando las huestes de maldad en los lugares celestes te quieren vencer, pero no te arrancan, que tú fuiste escogido y que Dios está contigo. Porque repito, la guerra no es aquí, la guerra es allá, arriba, en el pensamiento. El que se deja vencer allá. Mire, el año pasado, que algunos fuimos contagiados con ese virus que anduvo en el mundo, yo realmente estuve delicado de salud, con fiebre, como unos 2 días por lo menos. Bueno, tuve como unos 4 o 5 días máximo, así, con fiebre. Pero como a los 2 días, después de que estaba ahí, bueno, ya me voy a reponer y parece que iba de bajada. Me empecé a acordar, el apóstol apenas había venido, tenía menos de 2 meses que había venido el apóstol. Y nos predicó palabra de fe. Y entonces ahí en esa situación dije, no, pero Dios está conmigo. Y esta enfermedad la reprendo, la rechazo en el nombre de Jesús. No la acepto, no la recibo, y empecé a pelear. Automáticamente fue el cambio en mi cuerpo, automáticamente. Y me di cuenta que si uno no hace eso, la bajada sigue. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Y por eso necesito entender quién soy.
Y por eso necesito entender que estoy ahí en los lugares celestiales en Cristo Jesús y que la guerra no es aquí, la guerra es allá. Primero se gana allá para que se manifieste aquí abajo. Allá es donde se gana. Y por eso Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora dice el versículo 5, dice que nos predestinó. Diga conmigo, nos predestinó. Esto debes de tomarlo. Primero me escogió antes de la fundación del mundo. También dice que en amor nos predestinó para adopción. Yo no me canso de decir soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. El día viernes les hablaba y les decía, es que Israel era pueblo, pero no era hijo, no eran hijos. ¿Por qué? Pablo dice que Dios envió a Cristo Jesús para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Entonces no eran hijos, eran pueblo de Dios, pero no eran hijos. Y a mí me da bendición el saber que yo soy hijo de Dios, predestinado para ser hijo de Dios. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Mire, esto es maravilloso, porque esto es un cambio que tú no lo vas a obtener con lo que tú tienes, sino con lo que Él tiene. Diga conmigo, con lo que Él tiene. Vamos a suponer que hay una muchacha que es pobre económicamente, no tiene recursos económicos, muy apenas alcanza no para vivir, sino para sobrevivir. Pero tiene fecha de casamiento. Y el que se va a casar, con el que se va a casar, es rico, dueño de haciendas, bienes materiales de sobra, tiene posesiones inmensas. Y entonces esa muchacha, el día que se case, ese día que amanezca de esposa, ya es dueña de todo, mi hermano. Qué tremendo, ¿no? Ese día sin tener nada, toda su vida no tuvo nada en la vida. Pero ese día que amaneció ahí, ahora tiene vacas, hermano. Ahora tiene carro. Ahora tiene casa. Y dice nuestra casa, nuestras posesiones, nuestra cuenta de banco. ¿Cuánto le costó a ella? Nada. No le costó nada. Eso es maravilloso, mi hermano. No sé si usted como hombre no le gustaría dar ese privilegio a la esposa. ¿Verdad que sí nos gustaría? A mí me gustaría. Mira, la encontré cuando no tenía nada. Pues yo tampoco, estábamos igual, hermano. Estábamos igual. Pero me hubiera gustado que, mira, no tenía nada, pero al otro día la hice señora, hermano. Primero trabajaba de sirvienta y ahora tiene sirvientas en la casa. Qué maravilloso, ¿no? Yo como hombre me siento calidad, hermano. Mira todo lo que le di. Pero cuando vengo al Señor, escogido, predestinado para ser hijo, cuando yo entiendo eso, el diablo me va a querer luchar y guerrear en las regiones celestiales, en las regiones celestes. Ahí están las huestes espirituales de maldad, pero ahí también tengo una posición de honor. Y entonces cuando agarro estas armas, estas son las armas que debo de tomar y atesorar. Y desde ahí el diablo no me puede vencer mientras yo mantenga esa posición. Por eso lo que debe de cambiar es acá, mi mente. Pablo dice que seamos transformados, que seamos renovados en nuestra mente. Somos otra persona. Les decía el viernes, tenemos una nueva nacionalidad. Somos de un nuevo país. Yo un día dije, estábamos sentados comiendo y un día yo dije, Jesús era un extraterrestre, dije yo. Y una hermana se me quedó viendo como, pastor, ¿y usted? Porque había hasta incrédulos ahí, pues. No solamente había cristianos, había incrédulos también. Y yo dije, Jesús era un extraterrestre, él. Pero ¿qué culpa tengo yo que él haya dicho, yo no soy de esta tierra? Que él haya dicho, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Que él haya dicho, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos pelearían por mí. Pero el Padre, la casa de mi Padre, me puede enviar legiones de ángeles. Entonces me doy cuenta que yo tengo un nuevo país y una nueva nacionalidad. Y que tengo un ejército más poderoso que el ejército de los Estados Unidos, que está trabajando a favor mío.
Porque la Biblia dice que somos embajadores en Cristo Jesús. Somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Usted cree que el embajador de Estados Unidos en Afganistán no va a ir el ejército de Estados Unidos a pelear por su embajador allá? ¿Y usted cree que el ejército del cielo, los ángeles, por sus embajadores en la tierra, no va a venir a pelear por ellos? Este es el pensamiento que debe ser transformado, porque tengo una lucha. Tengo una lucha en los lugares celestiales. Ahí está la lucha. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales y tenemos que tomar la armadura de Dios. Soy escogido, soy predestinado para ser hijo. Esa adopción, dice el versículo 6, que fue para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, gratuitamente. Diga conmigo, gratuitamente. Pero te puse el ejemplo de la muchacha. ¿Qué hizo? Solamente aceptar a aquel que se fijó en ella y que le dijo, mira, ¿te quieres casar conmigo? Y aquella, como vio que aquel tenía, no la pensó dos veces, hermano. Desafortunadamente, mucha gente en la tierra, Jesús le dice, mira, ¿quieres entregarme tu vida? ¿Quieres estar conmigo? Y la gente le está pensando, hermano. Pero la muchacha no le pensó dos veces. Y cuando llegó, ahora era, señora, ¿qué le costó? Nada. ¿Sabía administrar? No, apenas va a aprender a administrar. Apenas va a aprender a ser señor en su casa. Pero esa riqueza, cuando yo la tomo de que soy hijo de Dios y de que fue para alabanza de la gloria de su gracia, gratuitamente dice que ha impartido en el amado. Yo recibo eso. El diablo no quiere que recibas eso, porque con eso lo vas a vencer. Con eso es que vas a ganar. Dice el versículo 11. Dice, también hemos obtenido herencia. Diga conmigo, herencia. Entonces, mire, fuimos escogidos, fuimos predestinados. Un versículo que me salté fue el versículo 7, donde dice que también tenemos redención. Diga conmigo, redención. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Es que si a alguien le duele que digan que Dios es bueno, es al diablo, hermano. Riquezas de su gracia. Redención quiere decir librar de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Eso quiere decir redención. Él me redimió. Diga conmigo, Él me redimió. Él me redimió. Redención es librar de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Él me redimió. Yo he sido redimido. Él me libró. Diga conmigo, Él me libró. Eso quiere decir redención. Cuando tú dices, ¿eres redimido? Sí. ¿Por qué? Porque Él me libró. Él me libró de una obligación, de un dolor o de una situación difícil. En Él tenemos redención. Somos los redimidos. Por eso cuando el diablo me quiere atacar, yo le digo, yo fui libre. Y por eso muchas veces digo, yo no tengo la culpa. Y por eso si un día le contesto no cortésmente a usted, no me lo tome a mal, solamente que yo no estoy aceptando la culpa. Si usted me dice, pastor, pero es que usted hubiera hecho eso, no, yo no. Yo no, I'm sorry, pero no. Es que usted tiene la culpa, pastor, no, yo no tengo ninguna culpa. Pastor, maleducado, no, es que yo no estoy aceptando la culpa. Perdóneme la palabra, porque no lo voy a decir de usted, lo voy a decir de mí. Pues es que no soy tonto. Yo me pasaría de tonto que dijera, sí, hermano, tiene razón, yo tengo la culpa. No, yo no tengo la culpa. No la acepto, no la recibo. Yo fui libre. Diga conmigo, yo fui libre. ¿Y cómo el diablo te va a destruir? Si tú agarras tu redención, tu libertad que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y lo que miramos en el versículo 11, también hemos obtenido herencia. Otra vez diga conmigo, herencia. Herencia. Dice, hemos obtenido herencia. ¿Usted ha considerado cuál es la herencia que Dios tiene para usted? Obviamente no se compara a ninguna herencia que un hombre pudiera dejar en la tierra. Ninguna herencia, porque la primera herencia es la salvación, hermano, y parecernos a Cristo Jesús el Señor. Él es el varón perfecto. Él es, hermano, el que tiene la mayor estatura, la mayor posición, y tenemos herencia en Él. En Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Herencia en Dios. Yo soy heredero
con Cristo. Diga conmigo, soy heredero con Cristo. Mira, hermano, ¿cómo me sentiría mal yo si soy heredero con Cristo? Tal vez alguna vez te has imaginado que algún familiar tuyo te deje una herencia, pero tal vez la herencia sean deudas solamente, problemas, dificultades. Pero la herencia que tengo en Cristo es una herencia de poder, es una herencia de autoridad, es una herencia de vida, es una herencia de bienestar, es una herencia que Dios preparó exclusivamente para mí. Por eso soy heredero. Mire las armas que Dios quiere que tenga. Herencia en Cristo. Además, una cosa más, dice el versículo 13, versículo 13 dice que es el sello del Espíritu Santo, porque en Él, diga conmigo, en Él. ¿Qué quiere decir en Él? En Cristo, en nadie más. Por eso yo me gozo de estar en Cristo. Él es mi Señor, en Él, en nadie más. En Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. Mire, este sello nos lo dio el Señor. Fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, como garantía, como arras de nuestra herencia. Es decir, que el Espíritu Santo, Dios dijo, mira, te voy a dar de mí mismo para que sepas que esta herencia está segura. Nadie te la va a robar. Por eso el Señor Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla come y los ladrones roban. Hacer tesoros en el cielo. Diga conmigo, en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo nadie puede robar en el cielo. Nadie, mi hermano. ¿Quién va a robar en el cielo? Por eso les decía, la revelación del cielo no puede ser hackeada. No puede ser que el diablo se salió con revelación del cielo. La revelación del cielo no se consigue en libros. Se consigue por el Espíritu Santo que Dios te dio en tu corazón. Y cuando recibimos esa revelación, Señor, gracias que fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, con esa garantía, con esas arras que me fueron dadas sobre mi vida, porque con esto le voy a pelear al diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes, ¿cómo? En la fe. Diga conmigo, en la fe. Resistirle firmes en la fe. Yo creo en Dios. Yo creo que soy escogido. Yo creo que soy redimido. Yo creo que fui predestinado. Yo creo que tengo herencia. Yo creo que el Espíritu Santo está en mi vida, en mi corazón. Y con eso le peleo al diablo. Con eso me armo. ¿Y dónde peleamos? En los lugares celestiales. Ahí están las huestes espirituales de maldad. Dice que se nos fue dado como garantía, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. El versículo 18, mire la oración de Pablo, y esa es mi oración también. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón, los ojos del corazón, eso quiere decir entendimiento. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, tengan luz, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se dio cuenta que Dios nunca habla de pobreza, sino que Dios habla de riqueza? La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Diga conmigo, para conmigo. La grandeza, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, para conmigo, para los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces esta es la oración de Pablo, que los ojos del corazón sean iluminados, los ojos del corazón de los creyentes, para que conozcan su llamamiento, para que conozcan la gloria de Dios, para que conozcan la grandeza del poder de Dios para nosotros. Versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está sentado en los lugares celestiales, amén. Y ahí están las huestes espirituales de maldad, en los lugares celestes. Pero dice que a Cristo lo sentó en los lugares celestiales. Versículo 21 no dice por encima, sino que dice muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Muy por encima de toda hueste de maldad. Diga conmigo, ahí está Cristo. Por eso no me cabe en la cabeza, a mí no me cabe en la cabeza que Cristo sea un perdedor. Y yo sé que a ninguno de nosotros
nos cabe en la cabeza que Cristo sea un perdedor. Amén. El problema es que a veces pensamos de nosotros y estamos en Cristo. Diga conmigo, estoy en Cristo. Estoy en Cristo. En Él fui redimido. En Él fui salvo. Dice el versículo 22 que ese poder, esa autoridad, se la dio a la iglesia, porque dice el versículo 22, y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo se lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora el versículo 6, haciendo mención a ese versículo 20 que leímos del capítulo 1, donde dice que Cristo Jesús se sentó, le sentaron a la diestra de Dios en los lugares celestiales. El versículo 6 dice, y con Él nos resucitó. Diga conmigo, nos resucitó. O sea, en Dios no nos va a resucitar, en Dios nos resucitó, hablando de posición de autoridad. Por eso la autoridad no es algo que te van a dar en el futuro, es algo que ya te dieron. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que si sentimos la presencia de Dios, Dios estuvo conmigo, Dios está conmigo. Y si no siento la presencia de Dios, Dios ya me dejó. No, Dios no te deja. Dios está contigo. Cambia tu mente, cambia tus pensamientos. Él te sentó en los lugares celestiales en Cristo. Es decir que no depende de que si siento la presencia de Dios o no siento la presencia de Dios. Por supuesto, yo anhelo la manifestación de la presencia de Dios, por supuesto. Pero eso no cambia el hecho legal de que Dios me resucitó en Cristo Jesús. Y que además, dice el versículo 6, sigue diciendo que con Él, diga conmigo, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fuimos resucitados y fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Dónde? Muy por encima. Diga conmigo, muy por encima. Muy por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Ahí estamos nosotros. Y con ese pensamiento, mi hermano, es con el que tú haces la guerra espiritual. ¿Sabe por qué? ¿Por qué debo entender eso? Porque si no entiendo eso, cuando yo oro a Dios, oro tratando de que mi oración penetre en los lugares celestiales. De que la oscuridad que se me opone me deje pasar mi oración a Dios. Pero cuando yo entiendo esta verdad, entonces yo sé que estoy sentado con Cristo y desde arriba, no de abajo, sino de arriba, estoy ordenando que mi familiar sea salvo, que mi cuerpo sea sanado, que mi vida sea libre, que puertas de bendición se abran delante de mí. Pero no de abajo, tratando de que las huestes de maldad dejen pasar mi oración. No, yo estoy sentado con Cristo. Yo estoy arriba. Y de arriba ordeno. Muy por encima de toda hueste de maldad. El diablo no le gusta que la gente sepa eso, mi hermano. Ellos quieren que la gente siga pensando que soy un pobre cristiano, que no tiene ayuda en la tierra y que algún día llegaré al cielo y se acabará todo llanto y toda tristeza y todo dolor. Pero la autoridad me la dio hoy. Estoy sentado en Cristo Jesús. Con Él no me resucitará, sino que me resucitó. Hablando de posición, por supuesto, hay una resurrección en el día venidero, por supuesto. Pero hablando en lo legal y en la posición que Dios nos ha dado, hemos sido resucitados y ya estamos sentados con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Ya estamos ahí, denle la gloria al Señor. Bendiga a Dios. Por eso con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Por eso vamos a orar, por supuesto que vamos a orar. Pero es diferente orar de acá como destruido y quizás Dios me haga caso, o orar de allá arriba. Y en el nombre de Jesús ordenar que toda hueste de maldad sea quitada y que toda obra de maldad sea deshecha. Es muy diferente por la posición en que tú estás. La posición que Dios te ha dado como hijo de Dios. Dice ahí, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, en las eras venideras, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo creo que esta riqueza de la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, hay muchos seres que no la entienden. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos cristianos tampoco la entienden. Dicen, no puede ser. No puede ser que Dios sea así de bueno. No puede ser que Dios nos haya dado eso a nosotros.
No puede ser. El cristiano, yo entiendo que hay seres de maldad, hermano, que no entienden las riquezas de la bondad de Dios para con nosotros. Entiendo eso. Pero que un cristiano no lo entienda. No se trata de entender, se trata de recibir. Se trata de que yo recibo lo que Dios tiene para mí en Cristo Jesús. Él me lo ha dado, no me lo va a dar, me lo ha dado. Y el diablo me quiere convencer que soy un pobre cristiano sin ayuda. Y que está destruido. Y que a ver cómo le hace aquí, porque aquí en la tierra le va a ir como en feria. A mí no me va a ir como en feria. Y yo no voy a estar destruido. Porque hay un Dios todopoderoso que me salvó y Él todavía está en el trono. Y Él todavía me tiene ahí en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y me dio autoridad en Cristo Jesús. Ahora, sigue diciendo el versículo 8. Después de que dice que las sobreabundantes, qué palabras usa Pablo. Es que este Pablo era tremendo, mi hermano. Este Pablo, yo cada vez que veo a Pablo, cada vez más digo, este hombre. Si alguien me dice, mire, Pablo predicó un evangelio que no lo predicó Cristo, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Porque Cristo predicó la redención aquí en la tierra. Pero Pablo predicó nuestra posición en Cristo Jesús. Alguien dijo, los evangelios nos enseñan lo que Cristo vivió en la tierra, lo que pasó en el ámbito físico natural. Pero Pablo nos dice lo que pasó en el ámbito espiritual cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado. Y nos dio autoridad. Y por eso ese versículo 7 dice que sobreabundantes. Qué palabras, mi hermano. Sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y después de esa frase, sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que yo no diga que Dios es bueno, que yo no diga y que no reconozca que Dios es bueno. Versículo 8, porque por su gracia, por gracia, habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo que Dios nos dio, la fe en nuestro corazón. Yo recibo la fe. Mire, mi hermano, este evangelio es de que tú te dejes llevar por lo de Dios. El viernes les decía, mira, para bautismo del Espíritu Santo, para hablar en lenguas, para glorificar a Dios, lo que tienes que hacer es dejar fluir lo que hay dentro de ti. Por eso lo que decía el hermano Naú tiene razón. No veas por los lados. Porque yo para alabar a Dios no necesito ver a los lados. Lo que necesito es mirar acá adentro. Y empiezo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y empiezo. Pero yo no miro por los lados. Yo dejo que lo de acá adentro salga, fluya, como un río. Empieza como a burbujear. Como que empezar a hervir. Algo empieza a echar como burbujas y a subir y a subir y a subir. Pero si me pongo a ver por los lados, y como dijo el hermano, y si me da pena postrarme, yo dije, esa palabra no es para mí. Yo estoy 100% seguro que no es para mí. ¿Por qué? Porque dijo que no te dé vergüenza postrarte. Dije, a mí no me da vergüenza. Que no te dé vergüenza alabarlo. A mí no me da vergüenza. Pero dije, pero aquí hay alguien que sí. Alguien que sí le da pena postrarse. Alguien que sí le da pena alabarlo. Y para él fue la palabra. Para él fue. Pero a mí no me da pena. Yo me tiro delante del Señor. Yo grito, hermano. Hablo en lenguas, grito. No me importa quién me escuche ni cómo me escuche. Lo que sí quiero hacer es ser auténtico. Diga conmigo, ser auténtico. No estoy repitiendo, no estoy cuidándome de nadie, ni estoy haciendo las cosas para que alguien me mire. Simplemente cierro mis ojos y dejo que aquí adentro yo siento que son como burbujas. Aleluya, aleluya. Aleluya, y empiezo y lo dejo que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, porque el reino de Dios es dejar que Dios haga la obra. Ya conmigo, que Dios haga la obra. Por eso a la iglesia, a esta congregación se le llama obra de Dios. Y cualquier cosa que usted mire aquí, cualquier cosa buena que usted mire aquí, lo ha hecho Dios. Él lo ha hecho Dios. ¿Y quién puso los músicos? Dios. ¿Y quién le da la palabra al pastor? Dios. ¿Y quién pone mujeres? Dios. ¿Y quién bendice económicamente? Dios. Y por eso esto se llama obra de Dios. Obra de Dios completamente. Solamente dejar que Él obre. Dejar que Él haga. Él es el que mueve el corazón, mi hermano. Él es el que mueve las vidas. Él es el que provoca en las vidas bendecir la obra de Dios. Alabar a Dios, glorificar a Dios. Ahora dice el versículo 8 que es un don de Dios.
Vuelva conmigo al capítulo 6 de Efesios, porque le estoy dando armas espirituales, porque ese capítulo 1 versículo 3 decía que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición. Y la bendición espiritual tiene que ver con que somos escogidos, predestinados, redimidos, herederos, sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo oraba que la gente entendiera eso, que la iglesia entendiera eso, que estamos muy por encima de toda hueste de maldad, estamos sentados con Cristo. Y el versículo 10 dice, capítulo 6, versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor es en su palabra, diga conmigo, en su palabra. Y en el poder de su fuerza es en el Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en su palabra y fortaleceos en el Espíritu Santo. Dice el versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ya entendimos que estamos más arriba nosotros, mi hermano. Estamos más arriba que eso. Dice el versículo 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 14. Está pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La mía? No. Con la verdad de Dios. Con la verdad de su palabra. Por eso yo creo la palabra. Diga conmigo, yo creo la palabra. Me gusta lo que dice el apóstol Otto. Él dice, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Vestidos, ceñida vuestra cintura con la verdad de Dios, no con la mía, con la verdad de Dios. Segunda cosa, revestíos con la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La de Cristo Jesús. Él preparó buenas obras para que nosotros camináramos en ellas, pero es la justicia de Cristo en mi vida. Yo estoy revestido con la justicia de Cristo en mi ser, y por eso yo camino vencedor. Por eso tomo su escogimiento, tomo su predestinación. Versículo 15. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, el evangelio del bienestar. Esa es la palabra. En el Nuevo Testamento creo que la palabra es eiro, creo. Pero quiere decir, literalmente el diccionario Strong dice prosperidad. Así dice. Definición de paz, prosperidad. Entonces yo recibo eso. Diga conmigo, yo recibo eso. Porque ese es el arma que vas a usar contra el diablo cuando te ataque. Cuando el diablo quiera atacarte, quiera destruirte. Hermano, el pueblo de Dios no debe de estar deprimido. El pueblo de Dios no debe estar oprimido. Yo rechazo la depresión. Mire, yo rechazo la culpabilidad. No acepto la culpabilidad. No la recibo. No recibo la culpabilidad. No recibo la depresión. No recibo presión satánica, no la recibo, la rechazo en el nombre de Jesús. Porque yo me armo con que Dios me escogió, con que Dios me predestinó, con que Dios me selló, con que me hizo heredero. ¿Cómo podría haber lugar para la depresión? ¿Cómo habría lugar? Yo le rechazo sus mentiras al diablo en el nombre de Jesús. Recuerde que estamos peleando en las regiones celestes. Mire, es que esto es tremendo. Estamos peleando. La persona se enferma en la tierra. Repito, cuando yo me enfermé, cuando yo me enfermé esos días, primero sí, hermano, yo iba para abajo, hermano, para abajo. Pero de repente me empecé a acordar lo que el apóstol había predicado. Tenía menos de 2 meses que había venido. De veras, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y empecé a leer la palabra y empecé a ejercer la autoridad que Dios me ha dado. Y me doy cuenta que estoy sentado muy por encima de toda hueste de maldad. Pero yo también creo, desafortunadamente también creo, que hay pueblo de Dios que se ha ido de esta tierra en esta pandemia porque no tomaron su autoridad. Hubo un pastor que estuvo grave, nos pidieron oración por el pastor, ya estaba con respirador, con un respirador pues ahí, y estaba grave. Después salió, tardó más de 1 mes en el hospital. Después salió y él dijo, después nos dijo, hermanos,
Yo tuve el cambio en mi salud cuando empecé a decir, dije, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Dijo, entonces fue el cambio. Porque, hermano, estamos esperando que Dios extienda su mano y que Él haga todas las cosas. No, mi boca debe decirlo, mi corazón debe de creerlo. Yo le dije a otro pastor, le dije, si él no hubiera dicho eso, se hubiera muerto. Él se hubiera muerto. Pero en la misericordia de Dios, en su espíritu entendió, no puedo dejarme caer, no puedo dejarme llevar. Y empezó a pelear contra el diablo desde su posición de honor, que él ya la tenía desde antes, desde que se convirtió la tenía ahí, la usara o no la usara, él ahí estaba. Desde ahí empezó a pelear y a declarar ese salmo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y a repetirlo, y a repetirlo, y a repetirlo. Dice, ahí fue donde hubo el cambio, donde empecé a sentirme mejor. Claro, empezaste a pelear. Empezaste a tomar tu lugar de honor. Empezaste a tomar tu posición y a decir, no me voy a dejar vencer. Porque Dios está contigo. Y te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y estamos sentados con Cristo Jesús, muy por encima de toda hueste de maldad. Entonces tomemos nuestra posición, nuestra armadura, y venzamos en el nombre del Señor. Por eso yo recibo el evangelio de la paz, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, el evangelio del bienestar. Lo recibo en mi vida, es mío. Versículo 16. En todo tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe, con ese apagamos, hermano, todos esos dardos que el diablo manda para querer destruir. Yo me mantengo en fe. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe. Firme en la fe. No me voy a echar para atrás, yo sigo creyendo. Sigo usando la frase del apóstol Otto, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Y ahí está escrito que Dios está conmigo y que Él me ha bendecido. Nunca dice que me ha maldecido, dice que Él me ha bendecido. Dice el versículo 17, tomar también el yelmo o el casco de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Dónde quiere penetrar el desaliento? En la mente. Ahí es donde el diablo quiere ganar la batalla. Pero yo tomo el casco de la salvación, soy salvo. Diga conmigo, soy salvo. Mire, hermano, también hay testimonios de algunos hombres de Dios, dicen que se iban a morir. Y cuando dijeron, mira, diablo, si yo me muero de cualquier manera, yo soy salvo y me voy con Cristo Jesús. Y no te tengo miedo. Si yo me muero, yo soy salvo, la salvación está conmigo, Dios está conmigo y yo voy a un mejor lugar. Y dicen, ahí fue donde empecé a sanar. El diablo ya no pudo penetrar ese yelmo de la salvación. Quería destruir el yelmo de la salvación. Dice el versículo, sigue diciendo ese versículo 17, que también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Declaro la palabra de Dios. Declaro, Dios está conmigo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Todo trabaja para bien para aquellos que aman a Dios y yo amo a Dios. Todo trabaja para bien para aquellos que aman a Dios. Y uso la espada del Espíritu para vencer. La declaro. Eso abre camino, hermano. Quizás sientas en tu corazón que no amas. Pero yo digo, yo amo a los hermanos. Yo bendigo a mis hermanos. Yo declaro que los amo en el nombre de Jesús. Empiezo a declarar la palabra de Dios porque la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo tengo amor de Dios. Diga conmigo, yo tengo amor de Dios. Porque algunos el diablo los quiere convencer de que no pueden amar. El diablo los quiere convencer, no, es que no puedes amar. Es que te han hecho tantas cosas que tú no puedes amar. Entonces la palabra de Dios es mentira. Yo uso la palabra de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado, y yo declaro que yo amo a los hermanos. Y yo no tolero rencilla, rencor, hermano, odios en mi corazón. No los tolero. Yo en el nombre de Jesús declaro que amo a los hermanos. Ahora, cuando la gente me trata bien, es fácil, mi hermano. Pero cuando está la fuerza negativa, las tinieblas, las oscuridades quieren agarrar mi corazón, y tengo que esforzarme y decir, no, yo amo a los hermanos. Yo amo a mi hermano, lo bendigo en el nombre del Señor. Estoy peleando con la palabra del Señor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una cosa más, una última cosa, versículo 18, con toda oración. Diga conmigo, oración.
Entonces yo no le estoy diciendo que no ore, que ya Dios se lo dio todo. No, le estoy diciendo que usted tiene un lugar de honor, una posición de honor, y usted ore desde ese lugar. Desde ese lugar reprenda al diablo. Desde ese lugar proclame su bendición. Desde ese lugar proclame su sanidad. Desde ese lugar declare que las cosas trabajen para bien sobre su vida. Pero sí voy a orar, por supuesto. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es que yo no quiero orar con Dios como si yo fuera un desconocido para Él y Él para mí. No, Dios quiere que yo ore con Él como hijo de Él. Yo soy familia de Dios. ¿Cómo dicen amén? Yo soy familia de Dios. Y es que un desconocido a mí me habla diferente a como me habla mi hijo. Porque Él es mi hijo. Porque Él tiene confianza. Porque Él me conoce. Pero el desconocido no me habla así. Y creo que hay muchos cristianos que llegan con Dios a orar como si fueran desconocidos. Pero cuando tú sabes tu lugar, lo que Dios te ha dado, que te dio herencia, que te dio adopción, fuiste predestinado para ser adoptado y traído a la familia de Dios, y somos de la familia de Dios. Ahora venimos confiados en que Dios nos ama. Diga conmigo: Dios me ama. Mire, yo lo hago repetir mucho porque eso es una realidad, eso es una administración en su corazón. Dios me ama. Dios quiere mi bien. Diga conmigo: Dios quiere mi bien. Cuando yo creo que Dios quiere mi mal, yo me voy a ir mal, porque estoy pensando que Dios es malo. Mire, ustedes aquí en la congregación, yo termino con esto. Aquí en la congregación, ustedes son hijos de Dios, cuando dicen amén. Pero me los encargó el Señor. Y si usted le encarga a sus hijos al baby city, al niñero o a la niñera, y ese niñero o esa niñera le dice a tus hijos: tu papá no te ama, ni creas que tu papá te va a dar eso. Tu papá ni se goza cuando te mira. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué clase de niñera tienes? ¿Qué clase de trabajador tienes ahí diciéndole a tus propios hijos que tú no los amas y que tú no quieres su bien? ¿La despides, verdad que sí? ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo no puedo, hermano, tratarte mal y decirte: ni creas que Dios te va a conceder eso. Ni creas que Dios no te ama. Ni creas que Dios se acuerda de ti. Ni creas que Dios se preocupa por ti. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Y le encargo a mis hijos? Y mira lo que les dice de mí. ¿Cuándo creen que Dios es bueno? Tú tienes que recibir que Dios es bueno. Tú tienes que recibir que Dios te ama. Y tienes que pelear esta guerra espiritual que ya está ganada. Ármate de las armaduras de Dios. Fuiste predestinado, fuiste llamado, eres heredero en Cristo Jesús, fuiste sellado con el Espíritu, y Dios nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Porque si lo hiciera, Él sería mentiroso. Él dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Dios está contigo. Pase por el grupo de alabanza. Es una guerra espiritual. Pero cuando Dios me dijo: pelea esta guerra espiritual, dice: yo te doy primeramente toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en Él. Te siento muy por encima de todo principado, de toda hueste, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra. Ahí te pongo. Así es que cuando reprende de arriba, no de abajo. Y cuando ores, no ores como que tienes problemas para subir, sino porque estás en un lugar donde puedes ordenar al diablo y donde puedes decirle: Señor, tú sabes que necesito esto. Tú eres mi Señor y yo sé que tú quieres el bien para mí, Señor. Yo sé que tú te deleitas en mi bien. Tu palabra dice, Señor, que tú te deleitas en el bien de tus hijos, en el bien de tus siervos. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos has dado una tremenda posición en ti, Señor. Una tremenda posición de honor. Una tremenda posición, Señor. Nos has sentado con Cristo Jesús. Nos has bendecido con toda bendición espiritual. Nos has dado de tu amor y de tu gracia. Señor, gracias porque nos has bendecido.
Quieres decirle: Señor, yo también te amo, Señor. Yo también te amo. Yo también te bendigo. Yo también, Señor, te glorifico, Señor. Señor, te bendigo. Vamos a cantar el cántico bebiendo de la fuente. Bebiendo de la fuente, bebiendo ese Espíritu de Dios. Bebiendo de la fuente. Bebiendo de la fuente. Estoy bebiendo de la fuente que no cesará. Sí, Señor, mi Dios. Bebiendo agua viva, provista por el Padre. Estoy bebiendo de la fuente que no cesará. Bebe de él una vez más. Bebiendo de la fuente, bebiendo de la fuente. Estoy bebiendo de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre. Estoy bebiendo de la fuente que no cesará. Sí, Señor. Cómo llenas mi vida. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Dilo: oh, cómo llenas mi alma. Oh, cómo llenas mi alma. Estoy bebiendo del agua de vida desde que te conocí. Oh, cómo llenas mi vida. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, cómo llenas mi alma. Estoy bebiendo del agua de vida desde que te conocí. Bebiendo de la fuente. Siempre bebe de él. La fuente de Dios es una fuente de amor. La fuente de Dios es una fuente de paz. La fuente de Dios es una fuente de vida. Es una fuente para ti. Es una fuente de vida. Es una fuente de fortaleza para tu vida. Te levantará, te llenará, te llenará. Una vez más, bebiendo de la fuente. Bebiendo de la fuente. Bebiendo de la fuente. Estoy bebiendo de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre. Estoy bebiendo de la fuente que no cesará. Oh, sí, Señor. Oh, cómo llenas mi vida. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, cómo llenas mi alma. Estoy bebiendo del agua de vida desde que te conocí. Oh, cómo llenas mi vida. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Mi Señor. Oh, cómo llenas mi alma. Estoy bebiendo del agua de vida desde que te conocí. Sí, Señor. Tú eres el que llena mi vida, el que llena mi corazón.
Señor, gracias porque en Cristo nos has hecho más que vencedores. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos puede apartar del amor tuyo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por ese lugar que nos diste al entregarle nuestra vida a Cristo. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos prepara para reinar contigo, Señor, para estar apegados en amor a ti, Señor, para permanecer dándote gloria, alabanza a ti. Señor, gracias. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por tus siervos, gracias por tus ministros, gracias por tu especial tesoro, Señor, tu especial tesoro que tienes en este lugar, en esta iglesia. Gracias, Señor. Señor, te bendigo, Señor, te exalto, te glorifico y te doy la gloria. Permíteme cada día, Señor, transmitir tu propósito, tu amor a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo sea edificado en amor, y que seamos capaces con todos los santos comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad, de conocer el amor de Cristo Jesús. Señor, te bendigo, papá, te doy la gloria. Gracias por tu gracia, gracias por tu presencia. Úsanos para tu gloria. Úsanos para tu gloria, para tu alabanza, Señor.